Por primera vez desde el inicio de la guerra, el Kremlin admite haber utilizado misiles hipersónicos en Ucrania. Y Rusia confirmó este sábado que los utilizó para destruir un almacén de armas perteneciente al ejército ucraniano en la aldea de Deliatin. Y los misiles de crucero hipersónicos pueden viajar a una velocidad 5 veces superior a la del sonido, o más de 3.800 millas por hora, lo que hace la detección y la interceptación virtualmente imposible. La agencia estatal de noticias RIA Novosti dijo que fue el primer uso de las armas hipersónicas Kinsai durante lo que Moscú llama una operación militar especial en el occidente de Ucrania. Rusia es uno de los países que va en la avanzada en el desarrollo de este tipo de armamento en los últimos años. Y las fuerzas rusas también confirmaban haber utilizado un misil hipersónico en el centro de la ciudad sitiada de Mariupol y haber logrado alcanzar el centro de la estratégica ciudad-puerto. La ciudad portuaria ucraniana Mariupol está en ruinas. Esto era un centro comercial. Ahora todos son escombros. Cadáveres en las calles. Y los que siguen vivos se han quedado prácticamente sin nada. El asalto ruso a la ciudad no ha cedido. Al parecer, las fuerzas rusas han llegado al centro. Ante este trasfondo, el presidente de Ucrania reclama nuevas conversaciones de paz. Siempre hemos insistido en las negociaciones, siempre hemos ofrecido diálogo, ofrecido soluciones para la paz, no solo para 23 días de invasión. Y quiero que todos me escuchen ahora, especialmente en Moscú. Es hora de reunirse, es hora de hablar, es hora de restaurar la integridad territorial y la justicia para Ucrania. Pero no parece que el líder de Rusia preste atención. El viernes, Vladimir Putin habló en un mitin multitudinario celebrado en Moscú para conmemorar el 8º aniversario de la anexión de Crimea por parte de Rusia. Ante sus seguidores explicó en qué consiste su invasión de Ucrania. Acabar con el sufrimiento de la gente y el genocidio es la razón principal, el motivo operativo y el objetivo de la operación militar que hemos iniciado en Donbass y Ucrania. Pero hay indicios de que no todos los rusos respaldan la guerra de Putin, tampoco en el espacio. 3 cosmonautas rusos llegaron a la Estación Espacial Internacional. Lo que causó cierta sorpresa fue que llevaban trajes amarillos y azules, los colores de la bandera ucraniana. En Kiev, la capital de Ucrania, estas personas se han quedado sin hogar. Las víctimas más recientes de esta guerra y las conversaciones de paz parecen estar a años luz. El periodista Nicolás Castellano está con nosotros y nos ofrece la crónica desde Leópolis, en Ucrania. Nicolás, te saludo, y la noticia de este sábado es ese reconocimiento de Rusia de haber utilizado por primera vez los misiles hipersónicos, pero poco hemos conocido de las consecuencias. ¿Qué has podido recoger a ese respecto? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jenny. Pues sí, ha sido la noticia sin duda en cuanto al terreno de la guerra hoy aquí en Ucrania. El reconocimiento por parte de Rusia de haber utilizado esos misiles que ha denominado Kinsal, esos misiles supersónicos que habían procedido desde el Mar Muerto directamente lanzados hasta aquí. Se sospechaba desde hace tiempo que se estaban utilizando algún tipo de misil nuevo que alcanzaba el oeste de Ucrania. Son los que están llegando aquí a la base bombardeada el pasado domingo de Yavorita, donde murieron 35 personas, o a Lux, hace una semana, en la que murieron 6 soldados y otros 6 fueron heridos con gravedad. Pero lo cierto es que el reconocimiento por parte del Kremlin del uso de esos misiles supersónicos, que no son detectables ante las baterías antiaéreas ucranianas, suponen un golpe en la mesa en la guerra y suponen sin duda alguna una diferencia en cuanto a la calidad, al uso de esas armas que son muy difíciles de detectar por los sistemas por los que dispone Ucrania. La noticia que tenemos de momento del impacto de esos misiles de nuevo modelo, tanto en Mariupol habrían confirmado la caída de al menos uno de esos misiles, y también en Ivano-Frankivsk, que es una región que está vecina con esta de Leópolis, del Lviv, y donde han destruido un almacén de munición y de misiles, según dice el ejército ruso.
Nicolás, y hoy paralelamente conocíamos por parte de la Fiscalía de Menores de Ucrania que al menos 112 niños han muerto y más de 140 han resultado heridos en ataques desde el inicio de esta invasión. Hablemos por favor de esa, la cara más terrible de la guerra. ¿Cuántos niños se estiman siguen aún en territorio ucraniano y en qué condiciones? Sí, la Fiscalía General de Ucrania va ofreciendo esos datos prácticamente a cada hora y es muy triste ver cómo avanzan las horas. Hace 48 horas eran 103, ahora 112. De las víctimas civiles, que según el Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dirige Michelle Bachelet, habría más de 700 muertos desde el inicio de la contienda. Hoy es día 24 de la guerra y de esos, según Naciones Unidas, 58 son niños, aunque la fiscal ucraniana lo eleva a 112 al día de hoy. La cantidad de niños que están siendo víctimas de los bombardeos y sobre todo del éxodo es innumerable. Hay que tener en cuenta que según estimaciones del propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el 80% de las personas que están saliendo de Ucrania o que se están desplazando dentro de ella son mujeres y niños. Recordemos el llamamiento que ha hecho el gobierno de Ucrania para que los hombres se queden defendiendo la territorialidad del país. Están saliendo esos niños. Aquí en el BIF solo hay 200.000 desplazados internos, según decía el gobernador en las últimas horas, y por aquí han pasado prácticamente los 2.300.000 ucranianos que han salido hacia Polonia. Esta sin duda sigue siendo la principal vía de salida de los ucranianos y sobre todo esos niños que vemos con los peluches, esos niños que vemos llorando, esos niños que vemos impactados. Por ejemplo, cuando vienen en tren de Mariupol, de Kiev, se bajan aquí en el BIF y están siendo atendidos, por ejemplo, por psicólogas que les atienden a pie de estación, que han montado una pequeña guardería para los pequeños en la estación y que intentan devolverle la sonrisa, aunque sea por unos minutos, con peluches o con juguetes. Nicolás Castellano, muchas gracias por todas estas informaciones. Cuídate, un abrazo. Y son muchas las historias en terreno y otro de los periodistas que cubre esta guerra es Ricardo Marquina, ya lo ven. Ricardo está ahora mismo en Palanca, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Odesa, en la frontera ucraniana. Contigo, Ricardo, con Moldavia. Te saludo. Y bueno, Odesa, la perla del Mar Negro, ¿cuál es la situación allí? Los habitantes han estado preparando por semanas a una posible llegada de las tropas rusas. Pues así es, lo más curioso hoy, lo sorprendente, es que en la frontera hemos visto más gente que va de camino a Odesa que gente que viene desde Odesa. La situación allí, nos han dicho los refugiados y los ucranianos que es más tranquila hoy y ayer y estos días, y por eso son muchos los que después de 3 semanas aquí en Moldavia y en otras ciudades de la Unión Europea han decidido volver. Aquí de todos modos sigue llegando gente de Odesa y de Nikolaev. Podéis ver que está muy concurrido detrás mío y aunque en Odesa esté tranquilo, en otras ciudades del entorno sigue habiendo combates muy activos. Ricardo, luego está ese multitudinario discurso de Vladimir Putin, donde uno de los aspectos más comentados fue el corte que impidió conocer su completa locución. ¿Cómo valoras esa situación? ¿Ves tú algo inusual y calará todo esto profundo, quizás esa arenga de Putin en la sociedad rusa, pese, digamos, a la oposición que hay? Bueno, con respecto al corte, el Kremlin dijo que es algo técnico. La verdad es que se me escapa los datos a ver qué es lo que pasó justo con ese corte de Vladimir Putin, porque luego, poco después, emitieron el discurso íntegro de Putin. Es posible que hubiese algún tipo de pancarta detrás de no a la guerra. Difícilmente lo podremos saber. Y con respecto al mensaje y ese discurso, es un discurso dedicado a la propaganda interna que cala los que están ya convencidos de los putinistas, convencidos que no necesitaban realmente este discurso, pero es una manera de decir que el mensaje, que el apoyo a la guerra es fuerte en Rusia, es una manera de ponerlo sobre la mesa y decir que aquellos que desertan de la guerra son minoría en Rusia. Ricardo Marquina, muchas gracias en Palanca, un abrazo, cuídate.